Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a este el taller de homologación de títulos que celebramos hoy, el 2 de marzo, con una duración de 2 horas, de 10 a 12. Comentaros que este taller es una respuesta a una petición del Grupo de Trabajo de Acompañamiento Social de APN Madrid. Es importante que sepáis que estamos en un seminario. En este caso, las preguntas no las debéis hacer en el panel inferior, en el apartado, en la parte de abajo veréis que tenéis una opción que se llama chat. No utilicéis esa opción, la opción de chat para hacer preguntas, sino la opción de preguntas y respuestas. Si no lo veis en el menú inferior, podéis clicar en los tres puntos y veréis que tenéis ahí la opción de preguntas y respuestas. Insisto, es importante que las preguntas que realicéis a la ponente a lo largo de la sesión, debéis formularlas en ese icono. La sesión la va a impartir nuestra compañera Emily Marín, que es abogada y especialista en orientación y formación a personas migrantes de AESCO, de ONG, a la que agradecemos enormemente que esté hoy aquí. Y la programación que Emily ha preparado incluye una introducción un punto donde nos va a definir los tipos de títulos que existen actualmente en España. Luego habrá un punto concreto sobre la presentación de títulos no universitarios. A continuación, después de este punto sobre los títulos no universitarios, tendremos una pequeña ronda de preguntas. Las preguntas no se podrán hacer de forma verbal, sino que responderemos a las preguntas que habéis volcado en el apartado de preguntas y respuestas. Después, siguiendo el guión de la programación, Emily presentará los títulos universitarios y habrá a continuación también 10 minutos en que ella misma contestará a las preguntas que habéis formulado. Después otro bloque de presentación de la convalidación de títulos y finalmente la contestación a todas las preguntas que puedan formulado en este bloque o aquellas preguntas que sean genéricas. Pues nada, Emily, cuando quieras, te doy la palabra. Buenos días para todas y para todos. Pablo, muchísimas gracias por esta invitación y por gestionar este seminario de tan relevancia en estos momentos, principalmente teniendo en cuenta el alto volumen de personas extranjeras con títulos que no han podido reconocer en el país de acogida. Em, entonces, bueno, para dar paso voy a compartir mi pantalla. Les he traído una presentación eh, para que pueda ser mucho más ilustrativo y que la información pueda ser mucho más fácil de entender, teniendo en cuenta que hay muchas documentación, mucho... em, ¿cómo decirlo? En el mundo exterior se habla siempre de la homologación, pero vamos a ver que no solo existe la homologación, vamos a ver todas esas diferencias. Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a el taller de reconocimiento de títulos extranjeros en España. Y vamos a comenzar, a ver, con mencionar que hay diferentes tipos de reconocimiento de títulos extranjeros en España, ¿vale? Así como hay diferentes tipos de procedimiento, cada uno de estos procedimientos es dirigido o está a cargo de un ministerio en particular, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora mismo esa diferencia y después vamos a pasar a la materia en concreto a explicar cuál es la documentación necesaria, cuál es el procedimiento a seguir, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante entender? Que en el mundo del reconocimiento de títulos extranjeros no solo existe la homologación, ¿vale? Siempre hablamos de homologación de títulos, pero no es el único procedimiento que es indicado para cada persona en concreto. Lo vemos ahora, ¿vale? Eh, Primero encontramos la homologación de títulos no universitarios. ¿Qué entendemos por títulos no universitarios? Todo aquello que comprenda o que no sea más bien una formación de estudios superiores, es decir, todo lo que es la ESO,
el bachiller, lo que conocemos como la formación profesional, entiéndase como los técnicos básicos, técnicos medios, técnicos superiores, enseñanzas deportivas, de idiomas, ¿vale? Todo este conglomerado de titulaciones lo entendemos como títulos no universitarios y está a cargo exclusivamente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ¿vale? Aquí hay una pequeña excepción, ¿vale? Que es importante mencionarla y es que comunidades autónomas como lo son Euskadi y Cataluña, ¿vale? En este acápite en particular tienen un procedimiento diferente, ¿vale? Es decir, no está a cargo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, sino de la delegación a quien le competa en la comunidad autónoma, ¿vale? Eso para tenerlo en cuenta. Después, encontramos todo lo que son los títulos universitarios, ¿vale? Dentro de los títulos universitarios encontramos la homologación de títulos, que es lo que más resuena, digámoslo de algún modo, pero también encontramos la declaración de equivalencia, ¿vale? La homologación de títulos para todas aquellas profesiones reguladas, que tranquilas y tranquilos lo vamos a ver en detalle más adelante. Recordemos que aquí solo estamos viendo la diferencia entre los procedimientos y tenemos la declaración de equivalencia que será entonces correspondiente a todas las profesiones no reguladas en España, ¿vale? Estos dos procedimientos los lleva o está a cargo más bien el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ¿vale? Esto sí, a modo nacional, ¿vale? Este sí no tiene una diferenciación como si lo tiene los títulos no universitarios. Y luego encontramos la convalidación universitaria, ¿vale? Que está dirigida a todas aquellas personas que han llegado, en este caso a España, con sus carreras incompletas desde el país de origen o que habiendo terminado la carrera no quieren someterse a un proceso de reconocimiento de título y quieren seguir sus estudios aquí en el país de origen. Pues eso, a eso se le llama una convalidación universitaria y está a cargo todas las universidades públicas o privadas, ¿vale? Esto sí no tiene ninguna conexión directa con ningún ministerio, ¿vale? Teniendo clara esta diferenciación entre los procedimientos y qué ministerio lleva a cargo cada uno de estos procedimientos, vamos a empezar entonces por la homologación de títulos no universitarias, que recordemos es todo lo que es la ESO, el bachiller, la formación profesional, las enseñanzas deportivas, de idiomas, etcétera, ¿vale? Recordemos también entonces que este procedimiento está a cargo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Como esta formación la estamos haciendo en conexión con EAPN Madrid, pues lo que yo les voy a explicar es el procedimiento que se ha de llevar a cabo de manera general, ¿vale? Exceptuando lo que es Cataluña y Euskadi, que ya lo mencioné al comienzo, que tienen unos procedimientos diferentes, ¿vale? Entonces, este es el procedimiento general, exceptuando Cataluña y Euskadi. ¿Cuál es la documentación requerida? En este caso, de manera general, cabe destacar que dependiendo del país en concreto, habrá algún documento que ha de ser diferente o depende del caso de la persona. Pero esta documentación es la que se requiere de forma general y obligatoria. El diploma, ¿vale? Se requerirá entonces el diploma, ya sea de la formación profesional, del bachiller, de la enseñanza deportiva, de idiomas, de lo que sea que pretendamos homologar en el caso de los títulos no universitarios. Luego, necesitaremos el certificado de notas, ¿vale? Aquí hay una diferenciación y es que si lo que se pretende homologar es el bachiller, necesitaremos solo los certificados de notas de los 3 últimos años cursados, ¿vale? Si lo que pretendemos homologar es una enseñanza o un FP, ¿vale? Un técnico, como le llamamos también, ahí sí necesitaremos el certificado de notas completo
expresado en horas o en créditos. ¿Vale? Esto es muy importante. Adicional, necesitaremos la documentación de identidad. Algo muy importante a destacar en este acápite es que no importa la situación administrativa de la persona, ¿vale? Si la persona tiene pasaporte, puede iniciar la homologación. Si la persona tiene TIE o NIE, puede iniciar la homologación. Asimismo, si la persona ya cuenta con DNI, ¿vale? Aquí no hay ninguna distinción en el caso de la documentación de identidad. Cualquier persona que se encuentre en el territorio español y que pretenda homologar su título y tenga los documentos requeridos puede iniciar el trámite, ¿vale? Luego, en documentación obligatoria también tenemos el pago de la tasa 079 modelo 790 que la tenemos justo aquí en pantalla, se las he traído para que la puedan visualizar. Y algo muy importante a destacar de esta taza, ¿vale? Es que como lo pueden ver, se los he señalado en el círculo rojo, cada tasa, cuando se genera, tiene un número de justificante único. Es decir, que si yo tengo la intención de homologar mi bachiller, pero a su vez tengo la intención de homologar mi técnico, no puedo utilizar la misma tasa para ambos procedimientos. Tengo que generar una tasa por cada procedimiento porque el número de justificante es el que se vincula a la solicitud, ¿vale? Esto es muy importante. Es decir, no pueden sacar una tasa, sacarle una copia y utilizarla para dos procedimientos diferentes porque no les van a aceptar ese pago, ¿vale? Es como si solo hubiesen hecho un pago pero duplicado. Algo muy importante también que, bueno, se me olvidó mencionarlo al comienzo, pero yo leí sus preguntas, ¿vale? Las preguntas que hicieron en el formulario de inscripción y a lo largo de toda la ponencia las iré respondiendo. De repente se quedará alguna pregunta sin responder y para eso tenemos la casilla de preguntas y respuestas. Pero bueno, trataré de irle dando respuestas a todas esas preguntas que han puesto en el formulario. Una de las preguntas que suscitaba era si la tasa podía ser pagada por otra persona. Por ejemplo, personas que tuviesen pasaporte, que quisieran iniciar el trámite y que no tenían cuenta bancaria en España. Sí que se puede, ¿vale? La tasa se puede pagar a nombre de otra persona, ya que lo que nos importa no es los datos en el apartado de identificación, que es el apartado azul que pueden ver, que dice NIE, primer apellido, segundo apellido, nombre. Esa no es la información relevante, ¿vale? La información relevante para la solicitud siempre será el número de justificante, ¿vale? Y este trámite está actualmente costando 49,76 € como lo podemos ver en pantalla, ¿vale? Continuamos con la documentación obligatoria y es el tema de la apostilla, ¿vale? Todos los documentos, salvo la tasa claramente y el documento de identidad, es decir, el diploma y el certificado de notas, tiene que estar debidamente apostillado y o legalizado por el país de origen, ¿vale? ¿Cómo se solicita una apostilla? Pues la apostilla generalizada, utilizada por la mayoría de países, que son los que pueden ver en pantalla, de color amarillo o mostaza, son la apostilla de acuerdo al convenio de La Haya, ¿vale? Todos los países que hayan firmado el convenio de La Haya pueden realizar apostillas simples, casi siempre a través de medios electrónicos. Habrá países que no lo permitan, pero bueno, eso ya son temas mucho más específicos y solo requerirán solicitar la apostilla simple de los documentos. ¿Qué pasa? Que como pueden ver, no todos los países están dentro del convenio de La Haya y necesitarán entonces hacer una legalización diplomática. Que la legalización diplomática se hace de la siguiente manera, ¿vale? Voy a regresar un momento para que podamos ver cuáles son aquellos países
que necesitarían hacer una legalización diplomática, ¿vale? Como podemos ver, son la mayoría de países de África, lo que es Canadá, ¿vale? Y algunos países del Medio Oriente, ¿vale? Entonces, a lo que se le dice una legalización diplomática es porque requiere tres fases diferentes. La primera fase será en el país de origen, ¿vale? En el Ministerio de Asuntos Exteriores del país de origen, ¿vale? Y necesitará solicitar un sello de validez al documento que pretende homologar, es decir, el diploma o el certificado de notas. Después de conseguir ese sello en el Ministerio de Asuntos Exteriores del país de origen, deberá ir entonces al Consulado de España en el país de origen a pedir un sello de reconocimiento internacional. ¿Vale? Después de obtener este sello, entonces, ya en el país de destino, en este caso España, ya sea la península, las islas, deberá dirigirse al Ministerio de Asuntos Exteriores a proceder con la legalización, ¿vale? La legalización diplomática es un procedimiento mucho más extenso, pero que se requiere para poder corroborar la validez del documento que se pretende presentar aquí en España, ¿vale? Y por último, en el tema de la documentación obligatoria, ¿vale? En algunos casos, claramente no en todos, los títulos o documentaciones que estén en idioma diferente al castellano tendrán que ser traducidos, ¿vale? ¿Cómo se realiza la traducción? Pues en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Está la página oficial de traductores e intérpretes. Se buscará el idioma que se pretenda o que se necesite para hacer la traducción del documento, ¿vale? Y se solicitará la traducción. ¿Por qué es importante este orden? ¿Vale? Porque la traducción, en los casos que así se necesite, tiene que venir después de la apostilla, porque la apostilla también está en el idioma del país de origen, ¿vale? Y sí o sí se deben traducir todos los documentos obligatorios en el caso de que sea necesario o relevante, ¿vale? Esta sería entonces la documentación obligatoria. Lo vuelvo a repetir para tenerlo claro, ¿vale? Sería entonces el diploma, el certificado de notas, que entendemos que si es el bachiller, son los certificados de notas de los 3 últimos años cursados antes de la graduación, y si es el caso de enseñanzas o formación profesional, será el certificado de notas completo. El documento de identidad, entendimos que puede ser el pasaporte, el TIE, NIE, DNI, el pago de la tasa 0,79, modelo 790, que ya vimos que tiene un coste de 49,76 euros, la apostilla por cada uno de los documentos, es decir, el diploma y el certificado de notas, y en el caso de que sea necesario porque los títulos no estén en castellano, la traducción. ¿Vale? Esta sería la documentación requerida. Ahora vamos a pasar entonces a lo que vendría siendo el procedimiento. Recuerden que al final de esta explicación tenemos el espacio de preguntas y voy a ir dando respuesta a las preguntas que vayan poniendo en el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? El procedimiento entonces lo iniciamos accediendo a la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que la tenemos ahora mismo en pantalla, y existen dos subsedes electrónicas, ¿vale? Una subsede electrónica es para presentar la solicitud de títulos de bachiller, ¿vale? O de la ESO, y la otra subsede electrónica es para presentar la solicitud de todo lo que sea formación profesional, ¿vale? Es la misma página del ministerio, como pueden ver, Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
pero son dos subsedes electrónicas diferentes, ¿vale? Una vez iniciamos el acceso a esta sede electrónica, radicaremos entonces la solicitud online y generaremos impresos. Aquí hay algo que cabe destacar que es una diferencia, ¿vale? Para el procedimiento del bachiller, para entenderlo un poco mejor, yo le digo que es un procedimiento mixto, ¿vale? Porque la mitad del procedimiento lo hacemos online y la otra mitad del procedimiento lo hacemos de forma presencial. La mitad del procedimiento que es online será entonces radicar la solicitud en en esta sede electrónica que acabamos de ver y la otra mitad es de forma presencial llevando la documentación. Ya lo vamos a ver, ¿vale? Pero esta diferenciación es muy importante de hacer. Y luego tenemos el procedimiento del reconocimiento de la AFP, que este procedimiento en principio es todo online, salvo las personas que lo radiquen con pasaporte. Las personas que lo radiquen con pasaporte tendrán que hacer lo mismo que vamos a ver en el procedimiento del bachiller. Las personas que lo radiquen con IE, TIE, DNI, pues será todo online, ¿vale? Entonces, volvemos al procedimiento teniendo esa claridad. Radicaremos entonces la solicitud online. En ambos procedimientos tenemos que hacer esa parte que es radicar la solicitud online y generar los impresos. ¿Qué impresos? ¿Qué es la solicitud? Esta es la solicitud. Como pueden ver en pantalla, la solicitud, en el caso de, este son una solicitud en el caso del bachiller, ¿vale? En el caso del bachiller, del FP también, pero ya voy a explicar la diferencia. La solicitud solo requerirá entonces el nombre, el apellido, datos de contacto, básicamente. Datos relativos a la solicitud, podemos ver que aquí pone siempre el país donde se haya cursado la titulación, lo que se pretende homologar, en este caso, como lo expliqué, es el de bachiller, ¿vale? Datos de domicilio y datos del pago. ¿Ven que aquí abajo dice identificador de la tasa? Pues a eso me refería cuando les explicaba que la tasa tiene un número de justificante único. Cuando ustedes van a llevar a radicar la documentación, en este apartado tendrán que poner el número de justificante de la tasa, ¿vale? Y en el caso del bachiller, únicamente, además de la solicitud que les genera la página web, les genera también lo que vemos a mi derecha, que es el volante para la inscripción condicional en centros docentes o exámenes oficiales. ¿Para qué sirve este volante? Pues para todas aquellas personas que quieran entrar a estudiar algún técnico, algún certificado de profesionalidad, ¿vale? O que incluso quieran acceder a algún trabajo donde les soliciten explícitamente tener el bachiller homologado, ¿vale? Con el sello de este volante podrán hacerlo mientras les llega la homologación, ¿vale? Esto en el caso del bachiller. Luego, en el caso del técnico, ¿vale? Para las personas que pretendan homologar el técnico, no les emitirá ningún volante, pero la hoja de solicitud será la misma, ¿vale? Recuerden entonces que las personas que lo radiquen con pasaporte, en el caso del técnico, deberán hacer este mismo procedimiento que lo que hacemos con el título de bachiller, que será imprimir todo y llevarlo presencial, y quienes lo inicien con TIE, NIE, DNI, pues lo harán todo online, ¿vale? Volviendo entonces, teniendo en claro la solicitud y el volante, a ver, vale, esto era lo que les decía. Con el volante, uy, a ver, ya. Con el volante pueden acceder a estudiar ya sea certificados de competencia, certificados profesionales, ciclos formativos, ¿vale? Mientras les llega la homologación. Luego tendrán que aportar la homologación. Cada centro les explicará cuál es el plazo que tiene.
Vale. Nos quedamos entonces en que en el procedimiento accedíamos a la sede electrónica, radicábamos la solicitud, ya vimos la diferencia entre el bachiller y el FP, y entonces, como les comenté que esto es un procedimiento mixto, tendremos que solicitar una cita previa para poder registrar esa documentación ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Para todas las personas que se encuentren en Madrid, pues será la cita directamente ante el ministerio o también lo pueden llevar a una oficina PROP o oficina de registro, ¿vale? En todas las otras provincias, salvo Cataluña, Euskadi, que lo vuelvo a repetir, se puede presentar ante la subdelegación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes o cualquier oficina de registro que haya en la provincia o en la comunidad donde se encuentre, ¿vale? Llevaremos entonces de manera presencial toda la documentación. En el caso del bachiller, vuelvo y lo repito, es para todas las personas y en el caso del FP para quienes lo hayan radicado con pasaporte. Hay que llevar la documentación presencial, ¿vale? Y la resolución, en el caso del bachiller, tardará de 3 a 5 meses, ¿vale? Y en el caso del FP tardará de 5 a 12 meses, ¿vale? Son los tiempos de espera que se tienen para este procedimiento específico. Puede ser menos o puede ser un poco más, porque ya es competencia del ministerio, ¿vale? Cuando tenemos entonces todo el procedimiento radicado y nos llega lo que llamamos la credencial, esta es la documentación que recibimos al final, ¿vale? Esto es la credencial que acredita que tenemos la homologación al título que hemos pretendido reconocer. En este caso les estoy mostrando la credencial de bachillerato, ¿vale? Pero en el caso del FP o de las enseñanzas, pues será exactamente igual. Es esta hoja donde está la nota media, ¿vale? De acuerdo a las calificaciones que hayan aportado, sus datos personales y abajo del todo hay un código QR de comprobación de validez de la credencial. ¿Vale? En ningún caso se entregan diplomas ni nada por el estilo. La homologación no universitaria es esta credencial, ¿vale? Vale, entonces, algunas preguntas frecuentes que me he encontrado en las preguntas que radicaron en el formulario de inscripción u otras preguntas que suscitan en otros talleres que hemos dado en otras ocasiones, ¿vale? ¿Puede iniciarse el trámite desde otro país? Sí que se puede, teniendo únicamente un requisito obligatorio y es que en la Embajada de España, en el país de origen donde se encuentren, debe haber una subdelegación de educación. Si esa embajada en el país en el que se encuentran no tiene una subdelegación de educación, no se podrá iniciar el trámite, ¿vale? Eso ya es por temas consulares. ¿Puede iniciarse más de un trámite a la vez? Sí, sí que se puede. Si quieren iniciar la homologación de su bachiller, a la vez quieren iniciar la homologación de su técnico, a la vez quieren iniciar la homologación de sus enseñanzas y, ¿por qué no?, algún título universitario, claro que se puede, ¿vale? Porque todos son procedimientos diferentes. Esta pregunta ya la respondimos, que sí se puede pagar la tasa a nombre de otra persona, lo vimos que sí se puede, ¿vale? Este es otro tema que siempre suscita muchas preguntas y es si es obligatorio tener los documentos originales en físico. La respuesta general es que no. Pueden tener entonces las copias de los documentos, ¿vale? A toda luz y color, siempre y cuando esas copias hayan sido las apostilladas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de los países apostillan de forma online. Es decir, tú cargas un PDF y ellos te devuelven entonces otro PDF con la apostilla. Pues eso, simplemente lo imprimes y es la documentación que llevas al registro. Luego hay otros países
que no permiten apostillas online, que tiene que ser la apostilla presencial, entonces ahí sí que te van a pedir el documento original o te pedirán una copia notariada, ¿vale? Pero no es obligatorio que los documentos originales estén en físico para que los reciba el registro del Ministerio de Educación, ¿vale? Esta pregunta también ya la respondimos. Si se puede iniciar estudios con el volante condicional, vimos que sí. Te dan una nota provisional mientras puedes aportar la homologación. Tenemos esta otra pregunta que surge de repente en algunos talleres y es si las apostillas tienen fecha de caducidad. Las apostillas no tienen fecha de caducidad por sí mismas, ¿vale? Lo que caduca es el documento con el que se hayan iniciado las apostillas. Pongo un ejemplo práctico. Por ejemplo, yo realicé la apostilla con mi número de pasaporte A000, ¿vale? Y yo no radiqué mi solicitud y el año pasado tuve que renovar mi pasaporte porque se venció y ahora mi pasaporte no es A000, sino que es A002, ¿vale? Mi número de pasaporte cambió. Es decir, que la apostilla no venció por ser apostilla, sino porque mi documento caducó, ¿vale? Entonces, la apostilla no caduca por sí misma, sino que caduca por el documento con el que se haya iniciado la apostilla. Entonces, en ese caso, deberemos solicitar una nueva apostilla, ¿vale? Siempre y cuando el documento, o sea, si el documento no ha cambiado, pues la apostilla sigue siendo vigente. Como que tiene 10 años y sigo teniendo el mismo documento de identidad, no pasa nada, ¿vale? Vale, entonces, voy a revisar el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? En el caso de el procedimiento de títulos no universitarios, ¿vale? Si hay alguna pregunta que corresponde a otro procedimiento, no la responderé todavía, ¿vale? Vale. Si el bachiller en España son 2 años, ¿por qué se piden las notas de los 3 últimos años cursados? Esto pasa porque cada país tiene una normativa de educación diferente, ¿vale? Como en España son 2 años, en la mayoría de países son más de 2 años. Entonces, piden los documentos, los 3 últimos documentos, porque así se aseguran que han terminado el bachiller y la ESO, ¿vale? Es simplemente un tema procedimental. Listo. Em, vale, nos preguntan, si quiero homologar el técnico, ¿debería homologar primero el bachiller o simplemente homologo el técnico y así quedaría todo homologado? Vale, aquí tengamos en cuenta algo muy importante y es que todas las personas extranjeras que llegamos a España, aunque tengamos titulación adicional a nuestro bachiller, no tenemos un precedente de educación en el país de origen. Es decir, el gobierno español no tiene cómo comprobar que nosotros, si tenemos un técnico, en efecto hemos transitado el bachiller, ¿vale? Digamos que como personas lo podemos asumir, pero como gobierno no lo pueden hacer. Por eso, siempre es necesario o yo más bien recomiendo que reconozcan todos sus títulos cuanto sea posible, ¿vale? Entendiendo temas económicos, de documentación, etcétera. Si ustedes homologan su técnico en el caso de la pregunta puntual, no quiere decir que el bachiller queda automáticamente homologado, ¿vale? Lo que ustedes homologaron es el técnico y ya está, ¿vale? Entonces, será importante homologar el bachiller, el técnico y toda la documentación que tengan a disposición, porque así pues tendrán más oportunidades a la hora de insertarse sociolaboralmente. ¿Vale? Siempre es lo que yo recomiendo. Por ejemplo, si ustedes homologan sus técnicos o sus formaciones profesionales y luego quieren hacer algún certificado de profesionalidad o otro técnico, en algunos casos les van a pedir la homologación del bachiller.
o incluso para algún trabajo puntual les va a pedir la homologación del bachiller y si no lo tienen, pues van a tener que iniciar el proceso, ¿vale? Pero no piensen que si homologan la titulación más alta, automáticamente se homologan todas. No, todos son procedimientos independientes, ¿vale? Vale. Nos preguntan, ¿has comentado que los países en el convenio de La Haya se pueden hacer la apostilla por medios electrónicos? Entiendo que en cada país es una sede electrónica diferente. Sí, aquí cabe destacar que cada país tiene su procedimiento independiente. Será entonces importante revisar en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿vale? Para entender cómo pueden realizar este procedimiento. Por dar un ejemplo general, Venezuela no permite hacer apostillas de forma online, ¿vale? Solo se puede hacer a través del consulado o de la embajada. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otros países, por ejemplo, como lo son Ecuador, Colombia, Rusia, sí que pueden hacer las apostillas de forma online. A ver. Nos preguntan, ¿es necesario el pago de la tasa para la ESO y la FP básica? No. Olvidé mencionarlo, pero para el procedimiento de la ESO y la FP básica, el coste es cero, ¿vale? Es gratuito. Vale, nos preguntan, solo por confirmar, ¿el paso previo de legalización ante consulado español es solo para algunos países o es obligatorio para todos? Recuerden que el paso de legalización en el consulado español es solo para la legalización diplomática. Es decir, si el país de donde vienen o provienen sus documentos no está dentro del Convenio de la Haya, tendrán que hacer una legalización diplomática. Si está dentro del Convenio de la Haya, que en este caso, como lo pregunta la compañera, son la mayoría de países iberoamericanos, ¿vale? Salvo Paraguay, si no estoy mal, se hace una apostilla simple del Convenio de la Haya, ¿vale? La documentación, a ver, nos preguntan, cuando se lleva la documentación de homologación de títulos, ¿se puede mandar también a través de correos o solo en oficinas de registro? Solo en oficinas de registro, ¿vale? No se permite enviar documentación por ninguna compañía de correos ni nada que se le parezca, ¿vale? La credencial se recibe por medios electrónicos o por correo ordinario. Se recibe, depende de lo que hayas marcado en la casilla de solicitud, ¿vale? A ti te permiten marcar si quieres las notificaciones y la credencial por medio electrónico o por correo ordinario. Yo siempre recomiendo que sea por medios electrónicos. Porque muchas veces pues las compañías de correos pierden los documentos o ustedes se cambian de domicilio, no lo notifican o la notificación no llega a tiempo y se pierde la credencial, entonces siempre marcar por medios electrónicos. Vale, esto ya lo respondimos. Vale, a ver. ¿Estos trámites se pueden realizar para personas que no tengan DNI o NIE? Sí, lo mencionamos. Cualquier persona con pasaporte puede iniciar el procedimiento. ¿El formulario o la tasa para FP técnico superior es la misma? Si te refieres a la tasa 0,79, sí, es la misma. El formulario, como lo mencioné, se haría por la subsede electrónica del Ministerio de Educación, pero de formación profesional. ¿Vale? ¿Qué países son los que apostillan online? Bueno, tendrás que ver en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de tu país en concreto para revisar si en efecto puedes hacer la apostilla online o tienes que ir directamente a la embajada o al consulado, ¿vale? Hay más de 200 países, entonces ahora darles toda la información creo que se nos hace muy extenso.
Vale, esta no la vamos a responder todavía porque es de otro procedimiento. Por favor, ¿puedes repetir lo de la caducidad de la apostilla? Vale. Recordemos que las apostillas no tienen caducidad. Lo que caduca es el documento de identificación con el que se haya iniciado la apostilla. Es decir, si mi pasaporte cambió de número cuando yo hice la apostilla y ahora tengo otro número de pasaporte, pues requeriré hacer una nueva apostilla, ¿vale? Porque el documento con el que se apostilló ya no tiene conexión con el documento que me identifica en el momento, ¿vale? ¿Solo existe la posibilidad de traducción mediante un traductor jurado? Sí, es la única posibilidad para que el ministerio valga como favorable esa documentación, ¿vale? Si lo haces con una persona que conoces que puede traducir al castellano, no te va a dar una validez para tu documento, ¿vale? Siempre tiene que ser mediante los traductores del ministerio. ¿Es distinto un técnico medio a un técnico superior? Sí, por supuesto. El procedimiento no es diferente. Lo que es diferente es el título. Un técnico medio tiene menos carga horaria y menos carga en créditos y un técnico superior pues oscila entre las 2000 horas más o menos. A ver, nos preguntan respecto al volante de bachiller, si tú presentas la solicitud de bachiller, pero al final por alguna razón no te lo homologan o te homologan solo a la equivalente de eso y ya te has presentado un certificado de profesionalidad de grado 3, ¿qué pasaría? En este caso, no te homologan aún a eso, ¿vale? Si te estás presentando a homologar el bachiller, es porque tienes el diploma de bachiller, no te van a hacer una homologación aún a esa. La mayoría de veces siempre te lo homologan, ¿vale? Te podrán hacer un requerimiento por si te falta algún documento, pero es muy raro ver que denieguen la homologación al bachiller, ¿vale? En mis casi 2 años de asesoría a personas haciendo reconocimientos de títulos, todavía no he visto el primer caso, entonces no creo que haya de ser algo por lo que te debas preocupar, ¿vale? En el caso de que no alcance a llegar la homologación, que podría ser el caso, simplemente pides un plazo a la institución donde estés cursando el certificado para que puedas presentar la homologación, ¿vale? Vale, esto es importante. Mi duda es con respecto al pago de la tasa 0,79. Hay que generarla directamente desde la sede electrónica. Una vez hacemos el trámite de la homologación del título que estemos solicitando, o podemos descargarlas en PDF en nuestro ordenador para poderla utilizar con diferentes personas que quieran, por ejemplo, homologar su título de bachiller. Vale, como lo mencioné, cada tasa es única y solo está vinculada a una solicitud, ¿vale? No pueden descargar un PDF y compartirlo con otras personas porque el número de justificante, una vez utilizado, no se puede volver a utilizar, ¿vale? Y el dinero que hayan pagado no se los van a devolver. Entonces, se genera un PDF por cada persona que vaya a hacer la solicitud y el pago de esta tasa siempre se hace presencial, ¿vale? Esta tasa en particular no se puede pagar por la sede electrónica de pagos de tasas, ¿vale? Siempre presencial. Vale, esto ya lo respondimos. ¿Marruecos tiene convenio de La Haya? No. Como lo vimos en el mapa,
toda la parte norte de África no cuenta con el convenio de la Haya, ¿vale? Tendrán que hacer una legalización diplomática. Para homologar un técnico medio es necesario hacer bachillerato en España. No, pero para acceder a hacer el técnico medio te van a pedir la homologación del bachiller o si tienes más de 35 años hacer la prueba de acceso, ¿vale? A ver por aquí que llegan más preguntas. Esto ya lo respondimos. Vale, nos preguntan, hola, ¿los técnicos que se adquieren por medio del bachillerato en algunos países latinoamericanos contaría como certificado de profesionalidad o grado medio? Es una duda que me trasladan mucho los usuarios que nos llegan. Gracias. Vale, aquí habrá que ampliar un poquito más esta pregunta, pero si es un técnico que se hace una vez terminas el bachillerato, ¿vale? ¿Qué pasa en varias instituciones que terminas el bachillerato y saltas directamente a terminar un técnico? Habrá que ver cuál es la carga horaria o en créditos de ese técnico, ¿vale? La mayoría en esos casos vendría siendo un grado medio porque no cuenta con tantos créditos, ¿vale? Pero habría que verlo más que todo en la carga de créditos o de horas, ¿vale? Bueno, nos acaban de preguntar si la homologación del bachiller es gratuita. Ya vimos que no, ¿vale? La tasa vale 49,76 € sumándole los gastos de las apostillas de cada país de origen y las traducciones si es el caso, ¿vale? Lo único que es gratuito es la ESO y la FP básica. En caso de que nuestras asociaciones tengan personas de origen extranjero que necesiten homologar sus títulos, ¿a qué entidades las podríamos derivar? Gracias. Vale, pues esto es un tema porque no muchas entidades llevan a cabo asesoría únicamente en títulos extranjeros, ¿vale? En AESCO ONG, que es de la entidad donde yo vengo, ¿vale? Tenemos sede en Madrid, Barcelona y Valencia. Sí que hacemos la asesoría para las personas que lo necesiten, pero de forma general no conozco otras instituciones que lo hagan, ¿vale? A ver, vamos a ir terminando las preguntas para poder dar paso al siguiente bloque. A ver. ¿Puede repetir si el volante permite iniciar una formación? Sí, el volante condicional permite iniciar formaciones de certificados de profesionalidad o formación de FP, ¿vale? Formación profesional. Esto ya lo respondimos. A ver. A ver, ¿cuál es la diferencia del bachiller y la ESO? La ESO es la educación secundaria obligatoria, ¿vale? Y el bachiller son los 2 o 3 años que se cursan después de esa educación secundaria obligatoria y es lo que se conoce como toda la educación no superior, ¿vale? Educación secundaria, podría decirse en otros países latinoamericanos completa, ¿vale? Es decir, el bachiller comprende lo que es la ESO y la educación primaria, y la ESO pues es únicamente la educación secundaria obligatoria. Vale, hay unas preguntas del siguiente bloque que no las vamos a responder ahora.
Si el documento está traducido por un traductor oficial en el extranjero y legalizada la firma de dicho traductor oficial es válido, es de Ucrania. En este caso, habrá que ver si esa legalización la hiciste en Ucrania o la hiciste aquí en el Ministerio Español, ¿vale? Si la legalización la hiciste en el Ministerio Español, pues será válido. Pero si lo hiciste en Ucrania, no es válido, ¿vale? Tendrías que hacerlo con el traductor oficial del ministerio aquí en España. ¿Hay algún tiempo de media que suele tardar el procedimiento en que se resuelva el procedimiento una vez iniciado? Ya lo vimos. En términos de bachilleres de 3 a 5 meses y de FP de 5 meses a un año, ¿vale? Eh, esto ya lo respondimos. Las apostillas fueron realizadas con la cédula del país de origen, entonces tendrá que apostillarlas de nuevo. No, si tu cédula de país de origen no ha caducado, no tendrías que apostillar de nuevo, ¿vale? La apostilla sigue siendo válida. A ver, esto ya lo respondimos. La traducción tiene un coste, sí, por supuesto. Cada traducción tiene un coste estimado. Pero dependerá del idioma que se pretenda traducir. Entonces, no tenemos los precios establecidos, no, no podría darles esa información, ¿vale? Cada traductor pone su precio para la extensión de los documentos y el idioma. Si una persona ha emigrado a España y no ha llevado consigo el título original desde su país de origen, ¿puede enviarle una copia vía internet con el apostilla de la Haya? Sí, por supuesto. Puede enviar una copia a toda luz y color y aquí lo que se hace es imprimirla y radicar la solicitud, ¿vale? Pues mira, aquí nos dicen que desde el CEPI de Alcobenda en San Sebastián de los Reyes ofrecen talleres todos los meses para informar sobre procedimientos de homologación. Para la persona que preguntó, ¿dónde más se pueden informar? Para homologar un técnico hay que identificar en la solicitud con qué grado en España se corresponde. Sí, efectivamente. Cuando se pretende homologar un técnico, cuando ustedes entran a la solicitud, deberán elegir la familia a la que le corresponde, si es salud, si es administrativo, etcétera. Y depende de los créditos que tenga el título que se pretende homologar, pues se elige a cuál corresponde, ¿vale? En la solicitud igual les pone cada real decreto donde regula ese técnico en específico para que ustedes puedan comprobar si en efecto las materias que hayan visto o los créditos que tengan se correspondan. Esto ya lo respondimos. Si se comienza a estudiar una FP con el volante y después no le homologan el bachiller, vale, como lo mencioné, siempre homologan el bachiller. Puede ser que les pidan algún requerimiento que no lo respondan y les archiven la solicitud, ¿vale? Pero si responden al requerimiento, les van a homologar el bachiller. Hasta ahora no he tenido personas que les hayan denegado como tal la homologación del bachiller, ¿vale? A ustedes, usualmente, las personas que inician a estudiar AFP les dan un plazo de 6 meses para añadir la homologación, ¿vale? Soy peruana, tengo pasaporte y también tengo NIE. ¿Con qué documento ingreso mi solicitud? Recomiendo que sea con el NIE, ¿vale? Si ya tienes el NIE, hazlo con el NIE porque incluso puede ser más rápido. A ver. ¿Sabes del convenio de homologación que hay entre Colombia y España, que no es necesario homologar el bachiller y las pruebas de estado?
este convenio no significa que no debas homologar el bachiller, ¿vale? Significa que el trámite es mucho más rápido, pero sí o sí tienes que hacer la homologación de tu bachiller, ¿vale? Las pruebas de estado son irrelevantes. Aquí no te piden las pruebas de estado para homologar el bachiller. Como lo vimos, solo el diploma y el certificado de notas con sus apostillas. Vale, esto ya lo vimos. Vale. Hay algunas preguntas que he dejado pendientes porque se corresponden a otro trámite que todavía no hemos visto, ¿vale? Estaba respondiendo, vale, entonces respondimos 32 preguntas únicamente correspondientes al trámite no universitario, ¿vale? Ahora pasaremos entonces, revisaré el chat por si hay algo aquí. Listo. Pasaremos entonces, dejamos atrás el trámite de la homologación no universitaria, ¿vale? Ya hemos respondido todas las preguntas que le correspondían a ese trámite en particular y ahora pasaremos al trámite del reconocimiento de títulos universitario, ¿vale? Únicamente universitario. Entonces, como lo mencionaba al comienzo, existen dos tipos de reconocimiento de títulos universitarios, la homologación de títulos y la declaración de equivalencia. Recordemos que este procedimiento está a cargo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ¿vale? Y únicamente el ministerio es competente de emitir las credenciales, ¿vale? ¿Cómo saber entonces si a una persona le corresponde el procedimiento de homologación o de declaración de equivalencia? La homologación de títulos entonces corresponde, perdón, a todas las profesiones reguladas en España y la declaración de equivalencia a aquellas profesiones no reguladas en España, ¿vale? ¿Cómo saber si una profesión es o no regulada en España y qué significa que la profesión sea regulada en España? Vale, según el Real Decreto 889 del 2022, estas son las profesiones reguladas en España, todas las que ven en pantalla, ¿vale? Todas estas profesiones se le llama reguladas porque tienen aspectos jurídicos específicos para poder ejercerlas en España. Es decir, que tiene además de unos criterios académicos muy estrictos, pues tiene, por ejemplo, máster habilitante, colegiaturas, etcétera. ¿Vale? Entonces, todas las que están en pantalla son las profesiones reguladas. Si no está en la pantalla, no es una profesión regulada, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si la profesión que ustedes pretenden reconocer no está en la pantalla, le corresponde entonces una declaración de equivalencia. Si está en la pantalla, le corresponde una homologación. Es que tengo un máster en todos los máster le corresponden equivalencias, ¿vale? Ningún máster le corresponde homologación. Todos les corresponde declaración de equivalencia. Y todas las profesiones que no se encuentren en este listado les corresponde la declaración de equivalencia porque son profesiones no reguladas en España. Ahora, muchas personas preguntan, si entonces es una profesión no regulada en España y hago la declaración de equivalencia, ¿no puedo trabajar? Claro que puedes trabajar, ¿vale? Que sea una profesión no regulada no significa que no puedas ejercer de esa profesión. Significa solo que no tiene tantos criterios académicos y legales para poder ejercerse, ¿vale? Entonces, aquí solo voy a hacer una aclaración y es que la ingeniería civil, como se conoce en muchos países, aquí en España se llama ingeniería de caminos, canales y puertos. Es la única profesión que cambia un poco su nombre, ¿vale? Pero de resto todas se mantienen más o menos iguales. Las profesiones que vean en pantalla son las susceptibles de homologación.
Hay dos excepciones, como lo son lo que es la psicología general, el derecho o procurador o procuradora de tribunales, que se puede erradicar tanto una homologación como una declaración de equivalencia. ¿Vale? Esto es un tema un poco más complejo. No voy a entrar mucho en detalle para no confundirlas y confundirlos, pero esto es únicamente para que puedan ejercer en el ámbito social, ¿vale? Si la persona tiene un título de psicología o de derecho y no quiere ejercer, en el caso de los psicólogos, en el ámbito sanitario o en el caso de los abogados o abogadas, en el ámbito como tal de litigio, puede hacer una declaración de equivalencia para estudiar, perdón, para trabajar en el ámbito social o administrativo. Es la única excepción, ¿vale? Por eso tienen un asterisco. El resto de profesiones no pueden hacer eso, ¿vale? Les corresponde únicamente una homologación, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con la documentación requerida. Para ambos trámites, salvo una cosa pequeña que ya lo vamos a ver, es exactamente lo mismo, ¿vale? La documentación es la misma, salvo un documento que ya lo voy a mencionar. El diploma. Siempre vamos a necesitar el diploma. El certificado de notas. Siempre tendrá que ser el certificado de notas completo, expresado en horas o en créditos. ¿Vale? Aquí no es necesario porque ha pasado muchas veces que vienen personas con toda la descripción de las notas que han cursado durante toda la carrera. Es decir, en algunos países le llaman como, bueno, como la descripción detallada de las materias. No necesitan eso, ¿vale? Con que tengan el certificado de notas expresado en horas y en créditos es suficiente. El documento de identidad. Aquí, al igual que en el procedimiento anterior que acabamos de ver, puede iniciarse el trámite con pasaporte, ¿vale? Todos los procedimientos de reconocimiento de títulos los puede iniciar la persona o con pasaporte, o con NIE, o con TIE, o con DNI, ¿vale? Mi recomendación, pues que si tienen TIE o DNI, pues lo hagan con el documento de residencia español, porque puede agilizar mucho más el procedimiento, ¿vale? Que con pasaporte. Luego, en documentación obligatoria tenemos el pago de la tasa 107 modelo 790 que lo podemos ver en pantalla. Esta tasa sí que se puede pagar online, ¿vale? ¿Por qué? Porque este procedimiento es todo es online. Es decir, este procedimiento no se hace de manera presencial, ¿vale? El coste de este procedimiento, tanto para la homologación como para la declaración de equivalencia, es de 166,50 euros, ¿vale? A ver qué veo por aquí. Vale. Vale, entonces lo estábamos viendo que en documentación obligatoria tenemos el pago de la tasa 107 modelo 790 que se puede pagar tanto online como presencial, ¿vale? En este caso, igual que como lo vimos en el caso anterior de títulos no universitarios, aquí lo que nos interesa es el número de justificante, ¿vale? Si la persona va a iniciar el trámite con pasaporte, mi recomendación es que hagan el pago de la tasa presencial, ¿vale? Si lo van a iniciar con TIE o con DNI, pueden hacer el pago de la tasa online sin ningún problema. Y igualmente la tasa la puede pagar a nombre de otra persona si es que no tienen banco en España, porque lo que nos interesa es el número de justificante que encontramos sobre el código de barras, ¿vale? Otra documentación obligatoria, como ya lo vimos anteriormente, es la apostilla, ¿vale?
En este caso es exactamente igual. Todos los países que estén dentro del Convenio de La Haya, que son los países que están en amarillo o mostaza, ¿vale? Están dentro del Convenio de La Haya y hacen lo que se le llama la apostilla simple, ¿vale? Y todos los países que no estén dentro del Convenio de La Haya tendrán que hacer la legalización diplomática, que ya lo vimos, pero lo voy a repetir porque vi que habían varias preguntas donde pedían repetir el procedimiento de la legalización diplomática. ¿Vale? Entonces, recuerden que los países que están en gris necesitarán hacer una legalización diplomática y los que estén en amarillo una apostilla simple por el Convenio de La Haya. Entonces, los países que no están en el Convenio de La Haya deberán hacer este procedimiento. El primer procedimiento es local, ¿vale? Tendrán que ir al Ministerio de Asuntos Exteriores a solicitar el sello de validez del documento nacional, ¿vale? Es decir, en este caso, el diploma de mi título universitario y el certificado de notas, ¿vale? Una vez obtenido ese sello, tendré que dirigirme al Consulado de España en el país de origen para poder solicitar el sello de reconocimiento internacional, ¿vale? Una vez ya tenga estos dos sellos y esté en el país de origen, en el país de acogida, perdón, que en este caso es España, tendré que ir al Ministerio de Asuntos Exteriores, en este caso Madrid, a proceder con la legalización, ¿vale? Es decir, la legalización se hace a los documentos que traigan, ¿vale? Esos sellos de validez tanto nacional como internacional, ¿vale? Continuamos entonces, hagamos un recuento de la documentación requerida. El diploma, el certificado de notas completo, expresado en horas o en créditos, el documento de identidad, el pago de la tasa, las apostillas y la traducción. Ya vimos también cómo se realiza la traducción. Únicamente es válido las traducciones realizadas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ¿vale? Aquí están, si no es todos, la mayoría de idiomas, ¿vale? Y eso con respecto a la documentación obligatoria en el caso de la homologación y de la declaración de equivalencia. Pero como les comenté al principio, hay un documento adicional que diferencia estos dos procedimientos y es en el caso de la homologación, ¿vale? Además de toda esta documentación obligatoria que acabamos de ver, si la persona tiene un título extranjero diferente a la lengua castellana, tendrá que acreditar el conocimiento del idioma castellano, ¿vale? ¿Cómo se acredita? Con los exámenes oficiales del Estado, ¿vale? No puede ser que yo voy a una academia de una ONG, me saco el castellano A2 y lo presento. No, tienen que hacer el examen estatal de conocimiento de castellano siempre y cuando claramente el título no sea en idioma castellano, ¿vale? Esto no aplica entonces para los países latinoamericanos salvo Brasil y salvo Norteamérica, ¿vale? Pero para el resto de países sí, si es la homologación, ¿vale? Si es la declaración de equivalencia, no se pide la acreditación del idioma, ¿vale? Esto para tenerlo claro. Pasamos entonces al procedimiento. Recuerdo entonces que el procedimiento de reconocimiento de título universitario es todo online, ¿vale? Toda la documentación se radica online, la tasa se puede pagar online, salvo las personas que tienen pasaporte, ¿vale? Estas personas sí tendrán que pagarlo presencial, pero toda la documentación se carga de forma online. ¿Cómo entonces se realiza este procedimiento? Primero se accede a la sede electrónica. Tenemos entonces dos subsedes electrónicas, igual que en el caso pasado.
este es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pero si voy a hacer una homologación, pues será la subsede electrónica de homologación, y si voy a hacer una declaración de equivalencia, será entonces la subsede electrónica de declaración de equivalencia. ¿Vale? Luego entonces tendré que subir la documentación, ¿vale? Tienen unos botones para poder cargar esa documentación. Hay dos recomendaciones que yo les puedo hacer y es, los archivos no deben pesar más de 5 gigabytes, ¿vale? Porque la página no se los va a recibir. Es muy raro que tengan archivos que pesen más de eso, pero si es el caso, pues hacen comprimen el archivo en alguna aplicación que les pueda quitar un poco de peso y ya está, ¿vale? Y algo muy importante, y es que me pasa muchas veces que me dicen, es que estoy intentando cargar el documento y no carga, no me lo permite. Lo he intentado 10 veces y no me lo permite. Y luego vamos a ver, y es porque el archivo tiene más de 40 caracteres de nombre. Es decir, yo les recomiendo que no guarden el archivo. En este caso, voy a dar un ejemplo. Diploma de título universitario para homologar de Emily. Es un nombre demasiado extenso, ¿vale? Y la plataforma no se los va a recibir. Deberán entonces poner el nombre lo más sencillo que puedan. Diploma, certificado de notas, en el caso de las personas que van a hacer acreditación de idioma, pues acreditación de castellano y así sucesivamente, ¿vale? Nombres muy cortitos. Otra cosa que les recomiendo es que siempre carguen o bueno, adjunten mejor el diploma con su correspondiente apostilla, ¿vale? Es decir, no lo pongan en dos botones diferentes porque esto al final es un solo documento, ¿vale? La apostilla es la validez del diploma, entonces siempre cárguenlo de manera conjunta, ¿vale? Y luego, cuando ya hayan cargado toda la documentación y radiquen esa solicitud, les va a llegar un certificado de registro de solicitud, ¿vale? Que es una hojita y solo restará esperar. ¿Esperar cuánto? Aquí es todo un tema, ¿vale? Se ha hecho mucha incidencia al respecto porque los títulos universitarios tardan muchísimo en ser emitida la credencial, ¿vale? Tardan desde 1 año a 5 años, ¿vale? Es un tiempo de espera realmente extenso, especialmente para las profesiones sanitarias como lo son la medicina, enfermería, fisioterapia, odontología, son las que más se demoran. Pero bueno, en los últimos meses el ministerio ha estado haciendo como algunos ajustes y sí que se ha visto algún avance, pero todavía hay muchos expedientes que están en espera de ser respondidos favorablemente. Entonces es también a tener en consideración, ¿vale? De todos modos, siempre motivamos a las personas a que inicien sus procedimientos porque el día de mañana esto les va a ayudar y les va a favorecer su inserción sociolaboral, ¿vale? Pero tener claro que son procedimientos que suelen tardar bastante, ¿vale? Luego, cuando llegue esa tan anhelada credencial universitaria, en algunos casos las personas deberán colegiarse para poder ejercer. Es el caso, por ejemplo, del trabajo social, de la psicología, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se ve una credencial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades? Pues aquí lo tenemos. Em, Esto, por ejemplo, es una declaración de equivalencia, pero es tal cual la homologación, es la misma credencial, la misma hoja, solo cambia pues que en vez de dice declarar la equivalencia, pues diría declarar la homologación, ¿vale? Al título al cual ustedes estén solicitando ese reconocimiento, sus datos personales y un QR para verificar la validez, ¿vale? Esto es exactamente muy parecido al anterior.
Cabe destacar también que no les da un diploma ni nada por el estilo, sino que simplemente esta credencial. Em, y ya está, ¿vale? Algunas preguntas frecuentes sobre este procedimiento. ¿Puede iniciarse el trámite desde otro país? Sí que se puede, ya que este trámite es todo online, ¿vale? Entonces, con tal de que tengan toda la documentación obligatoria, cargan los documentos, hacen el pago de la tasa de forma online con transferencia internacional, ¿vale? Eso sí, tengan muy en cuenta la tasa de cambio para ese día, porque donde les llegue a faltar, aunque sea un céntimo, no les van a recibir el pago, ¿vale? Puede iniciarse más de un trámite a la vez. Aquí, bueno, pues si quieren iniciar el bachiller, el técnico y un grado superior universitario, sí que lo pueden hacer, pero dentro de la misma categoría de títulos universitarios, pues no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque ya lo vimos que hay profesiones o que son homologables o que son declarables equivalentes, ¿vale? Entonces no habría ningún sentido como iniciar dos procedimientos para la misma titulación. Ya vimos que la tasa sí que se puede pagar a nombre de otra persona, ¿vale? Dentro de las preguntas que realizaron en el formulario de inscripción a este seminario, teníamos el tema de los convenios, ¿vale? Vamos a hablarlo muy por encima porque es un tema mucho más complejo. No quiero causar confusiones innecesarias, pero básicamente el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con lo que vendría siendo su colega de homologación y declaración de equivalencia, que es ANECA, ¿vale? Que es la otra entidad adscrita al ministerio que hace uno de los trámites del reconocimiento de títulos, ¿vale? Si no saben lo que es ANECA o no lo han escuchado, cuando ustedes radican su solicitud ante el ministerio, hay como tres pasos, ¿vale? El primer paso es que llega al Ministerio de Educación, de Ciencia, Innovación y Universidades, perdón. Luego pasa a ANECA para revisar ese expediente y luego pasa a los colegios profesionales para después volver al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y poder emitir esa credencial, ¿vale? Es decir, son tres o cuatro pasos como podamos verlo y dentro de esos pasos, entonces, ANECA tiene unos convenios que se llaman convenios CATIDE, ¿vale? Y es que realizan convenios con distintas universidades de distintos países del mundo, donde revisan que el plan de estudios, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, de medicina de la Universidad de Cuba, ¿vale? Es lo suficientemente similar al plan de estudios de medicina español y por eso se hace un convenio CATIDE. Y entonces la Universidad de Cuba, es solo un ejemplo, ¿vale? Que tiene ese convenio, cuando la persona solicita la homologación en este caso, no pasaría por ANECA, ¿vale? Recordemos que son como tres entidades dentro del mismo procedimiento. Entonces, si esa universidad cuenta con un convenio CATIDE, entraría al ministerio y pasaría directamente a los colegios profesionales, ¿vale? No pasaría a ANECA, porque ANECA lo que hace es revisar que el plan de estudios o las materias o el contenido sea lo suficientemente similar al español para poder emitir esa credencial, ¿vale? Entonces, eso significa que tenga un convenio, porque varias personas me preguntaban, ¿y si mi universidad tiene convenio? ¿Cómo se hace entonces? El procedimiento se hace exactamente igual, pero el tiempo de espera disminuye, ¿vale? ¿Cómo saber si mi universidad tiene convenio? Pues en la página de ANECA, literal así, ANECA, sacan periódicamente las resoluciones de las universidades que tienen convenio o no, ¿vale? No son todas las universidades y si es alguna universidad es solo una profesión en específico. No quiere decir que tenga convenio con todas las profesiones de la universidad, sino con específicas, ¿vale?
¿Qué pasa si la resolución es desfavorable o favorable condicionada? Eso también me lo preguntaron en el formulario de inscripción. Aquí hay dos supuestos. Si es desfavorable, podemos emitir un recurso de reposición, ¿vale? Para tratar de cambiar esa decisión o que nos expliquen el por qué es desfavorable, ¿vale? Y si es favorable condicionada, significa que nos están poniendo algún criterio que nos falta para poder que ese reconocimiento de título universitario sea favorable. Es decir, un ejemplo muy práctico que está pasando muy a menudo y es con las personas que radican sus títulos de odontología, ¿vale? La mayoría de personas tienen sus credenciales favorables condicionadas, porque les pide estudiar una o dos materias o presentar el examen de acceso a odontología, ¿vale? Eso significa que sea favorable condicionada, que te ponen, como su nombre lo indica, una condición que debes cumplir en un plazo estipulado para que pueda ser favorable, ¿vale? Esto es otra cosa muy importante que me parece relevante aclarar y es si un abogado o abogada puede acelerar el proceso mediante impulsos administrativos. La respuesta es que no, ¿vale? Ningún abogado o abogada puede acelerar el proceso mediante impulsos administrativos, ¿vale? Hay muchos despachos de abogados que dicen, mira, te homologamos tu título en 3 meses. Pero esto es mentira, ¿vale? Se les olvida decir, por ejemplo, que es que el título que salió homologado en 3 meses tiene convenio, tiene DNI, ¿vale? O sea, que cuenta con otros documentos que pueden llegar a agilizar el trámite. Pero no piensen que pagando un abogado, que además son muy caros en este aspecto, van a acelerar el proceso, ¿vale? Este es un proceso que pueden iniciar por su cuenta, ¿vale? Haciendo el pago de la tasa, de sus apostillas y va a ser el mismo periodo de tiempo, ¿vale? Lo de las apostillas ya lo respondimos anteriormente. ¿Cómo se adjunta documentación nueva o solicitada? Por la misma plataforma del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por el número de expediente, se puede adjuntar documentación nueva o existe una plataforma que te permite comunicarte con todas las entidades estatales, ¿vale? Que se llama Red Sara, así tal cual, Red Sara, y por ahí también podrías adjuntar documentación nueva, ¿vale? ¿Se puede conocer el estado interno del expediente? Sí. Si tú le das a consultar estado interno del expediente en Google, puedes poner tu número de expediente y ver en qué estado está, ¿vale? Porque la plataforma del ministerio solo te aparece admitido en revisión o finalizado. No te dice en qué trámite está realmente el expediente, ¿vale? Entonces, mejor buscar siempre el estado interno para tener conocimiento de en qué fase del proceso va. Y otra pregunta que me hacían en el formulario es ¿cuál es el plazo para subsanar requerimientos? Usualmente es de 15 días, se puede extender a 30 días, pero dependerá del requerimiento que pidan específicamente el ministerio, ¿vale? Ahora, voy a proceder a responder todas las preguntas que están haciendo en el chat, ¿vale? Que veo que son bastantes. Uy, a ver. A ver, vamos a comenzar. Hace 3 años, más o menos, hice el proceso de homologación, pero aún no tengo respuesta. ¿Existe plazo legal para resolver? Mi expediente puede estar archivado sin que me hayan avisado. Es recomendable iniciar nuevamente el proceso. Gracias. Vale. Aquí hay algo importante que aclarar y es como lo dije anteriormente, los plazos son muy extensos. El Real Decreto del 2022, que es el nuevo decreto que está regulando los reconocimientos de títulos universitarios, homologación y declaración de equivalencia, dictamina que son 6 meses en los que el ministerio tiene que emitir respuesta.
¿vale? Que si transcurridos esos 6 meses no dan respuesta, se sobreentiende como un silencio administrativo. Esto es completamente falso, ¿vale? El ministerio no emite respuesta a los 6 meses. En muy pocos casos, muy, muy pocos casos. Entonces, no entiendan que si pasados los 6 meses su procedimiento ha sido desestimado, ¿vale? Porque puede tardar muchísimo más. Entonces, hasta que no les entreguen un documento donde diga que el procedimiento ha sido archivado, su procedimiento sigue en trámite, ¿vale? Em, y como lo comenta la compañera, que puede estar archivado sin que te hayan avisado, no, no tendría que ser así, ¿vale? Siempre emiten una resolución de archivo. Sin embargo, entra a revisar a tu página del ministerio, ¿vale? Para que veas en qué estado está y si está en trámite, pues nada, es que sigue estando en trámite y ya está, ¿vale? Esto ya lo respondimos. Mira, otra persona que lleva 3 años esperando y no tiene respuesta. Pues nada, esperar. Depende de qué título, ¿vale? Si van a hacer las preguntas y son personales, si me ponen qué título tienen para poderles dar como una orientación más específica, se los agradezco, ¿vale? Vale, una persona está preguntando si puedo de nuevo contar la diferencia entre declaración de equivalencia y homologación. Recordemos que la homologación es para las profesiones reguladas y la declaración de equivalencia para las profesiones no reguladas, ¿vale? A ver, una persona dice, ¿cuánto demora la homologación en título no universitario y universitario? Lo no universitario ya lo respondimos. Universitario ya vimos también que puede ser de 1 año hasta 5 años aproximadamente. ¿Puede una tercera persona hacer la homologación de terceros? No piden poder notarial. A ver, si lo va a radicar la persona con su certificado digital, sí que tendrá que tener un poder, ¿vale? Si lo va a hacer la persona de manera individual, lo puede hacer desde su país de origen sin ningún problema. Vale, a Mirta ya le respondimos. Las apostillas, recuerden que deben revisar cuál es el criterio del país de origen en específico a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿vale? Porque no les puedo dar una respuesta ya que no sé de qué país me están preguntando específicamente y al ser tantos países, pues no tenemos toda la información de todos los ministerios de Relaciones Exteriores, ¿vale? Esto ya lo vimos. Si no sabemos a qué corresponde el título que queremos homologar en España, ¿cómo podemos comprobar a qué título corresponde? Vale. Si esto es en el caso de la homologación, como ya lo vimos, em, hay, al ser profesiones reguladas, hay reales decretos que regulan cada una de esas profesiones. Voy a regresarme un poco en la presentación. A ver, un momentito. Aquí. Pueden ver que en el Real Decreto 889 del 2022 tienen todas las profesiones reguladas en España con cada uno de sus reales decretos correspondientes donde está el plan de estudios, ¿vale? Entonces, si por ejemplo en sus países tiene un nombre demasiado diferente, pero el plan de estudios es el mismo, pues les corresponderá esa titulación en específico. Si no les corresponde a ninguna titulación homologable, pues es una declaración de equivalencia y ya está. Si la apostilla la tienes con el pasaporte, debes hacer la solicitud con el pasaporte o valdría con el NIE. Si tienes el NIE, hazlo con el NIE, ¿vale? No pasa nada que la apostilla esté con el pasaporte. Siempre recomiendo,
Si tienen documentación de residencia española, háganlo con la documentación de residencia española, ¿vale? Porque en el caso de los títulos universitarios, siempre priorizan esos expedientes, es decir, salen un poco más rápido. Importante esto, si inicias la solicitud con pasaporte y luego adquieres el NIE, siempre aporten el NIE. ¿Cómo se aporta el NIE? A través del ministerio o a través de Red Sara. Como mi consejo, háganlo a través de ambas plataformas, ¿vale? Para que quede constancia absoluta de que ustedes hicieron ese cambio de NIE, ¿vale? Pero usualmente cuando ustedes adquieren el NIE, tienen una posibilidad de adquirir un documento que cambia su número de documentación en todas las plataformas a las cuales ustedes hayan ingresado. También háganlo porque es bastante importante, ¿vale? Siempre aporten la documentación de residencia española. Esto ya lo respondimos. No entiendo por qué no aparecen carreras como trabajo social, educación social o biología si existen carreras universitarias en España. A ver, pueden existir las carreras universitarias en España, ¿vale? Eso no quiere decir que no puedan trabajar. Quiere decir simplemente que esas carreras no tienen una regulación tan específica como si las tienen las que ven en pantalla, ¿vale? Por ejemplo, todas las profesiones que mencionas son declarables equivalentes y en el caso de trabajo social, cuando hacen la declaración de equivalencia, luego tienen que ir a colegiarse, ¿vale? Es decir, pueden trabajar en el campo del trabajo social con su declaración de equivalencia y con su colegiatura, ¿vale? Entonces, es simplemente un tema de procedimiento. A ver, esto ya lo respondimos. Se puede realizar la continuidad formativa como una maestría durante el proceso de homologación. Sí, dependerá de la universidad en específico y del tipo de maestría, ¿vale? Si el máster que pretendes hacer, por ejemplo, eres psicólogo y quieres hacer el máster de psicólogo sanitario, de psicología sanitaria, no te lo van a permitir porque necesitas la titulación, ¿vale? Pero si es un máster de recursos humanos, estoy aquí dando cualquier ejemplo, pues sí que lo puedes hacer sin ningún problema, ¿vale? Algo que me parece importante aclarar aquí es que si las personas extranjeras que vienen a hacer máster en España terminan el máster, eso no quiere decir que tienen acceso a trabajar, ¿vale? Eso es un gran vacío jurídico que existe, que no se menciona mucho, pero es muy importante y a mí me gustaría decirlo. Porque que tú hagas un máster en España no te habilita directamente a trabajar. Siempre te van a pedir la homologación o la declaración de equivalencia de tu grado, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta y luego no se lleven una decepción en el mundo laboral después de haber cursado el máster, ¿vale? Habrá en empresas donde sea una excepción, pero la regla general es que no. Si haces un máster en España, siempre te van a pedir reconocer tu grado, ¿vale? Aquí nos preguntan, ¿te refieres al DL? Sí, me refiero al DL en el tema del examen de competencia de lengua castellana en la homologación de títulos, ¿vale? Recordemos que les mencioné que el único documento diferente entre la homologación y la declaración de equivalencia es que aquellas personas que no tengan titulación de lengua castellana tienen que acreditar la competencia de idioma, en este caso con el DL, ¿vale? ¿Tiene alguna diferencia a nivel administrativo, por ejemplo, para una oposición, que el título esté homologado o validado? Creo que aquí te refieres a equivalente. Recordemos que dependerá del tipo de titulación, ¿vale? Si es una titulación, una profesión regulada, tendrá que estar homologado. Si no,
tendrás que hacer una declaración de equivalencia, ¿vale? Sí, aquí nos dice, en el caso de las profesiones reguladas, has dicho tres excepciones que pueden homologarse o solicitar la declaración de equivalencia. Vale, para que no haya confusión al respecto. Vale, se ha eliminado el asterisco, pero en efecto es psicólogo, derecho o procurador de tribunales, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aunque la normativa dice que son homologables, en realidad nunca te van a homologar esas tres profesiones, ¿vale? Siempre te van a pedir que las convalides. No hemos llegado hasta ahí todavía, no hemos visto la convalidación. ¿Por qué? Porque tienen máster de acceso a esa profesión y tú no puedes acceder al máster si no terminas la profesión aquí en España, ¿vale? Aunque la norma, el Real Decreto 889 del 2022 dice que psicología, derecho y procurador de tribunales es homologable, no te van a dar una homologación en ninguno de los casos, ¿vale? Siempre te van a pedir que lo convalides. Es decir, tú vas a pagar la tasa y te van a decir que tienes que convalidarlo. Por eso dice que es una excepción. ¿Por qué? Porque puedes iniciar la declaración de equivalencia, pero únicamente para trabajar en el ámbito social, ¿vale? Es decir, las personas psicólogas que quiera trabajar en el ámbito sanitario no puede hacer la equivalencia porque no le va a permitir trabajar, ¿vale? Tendrá que hacer una convalidación. Estas tres profesiones son un poco más complejas, por eso no suelo mencionarlas mucho, a menos de que haya personas con esas titulaciones, porque suele generar confusión. Pero es excepción a la regla, ¿vale? El resto de profesiones reguladas solo se pueden homologar, ¿vale? En los colegios profesionales suelen solicitar el título con el certificado de registro puede valer. No, tienes que presentar la credencial, ¿vale? El registro de la solicitud no te vale para colegiarte, si es lo que preguntas. Respondo nuevamente, no se homologa el título de derecho, te toca hacer una convalidación, ¿vale? Aunque la norma dice que se puede homologar, en ningún caso lo homologan, ¿vale? Es, para decirlo directamente, es un poco perder tu dinero, ¿vale? No te lo van a homologar, tienes que convalidarlo y si no te interesa litigar, lo haces por medio de una declaración de equivalencia para trabajar en el ámbito social. Vi que solo se necesita el certificado de notas. El documento requerido es el certificado de notas, solo se requiere ese documento y el diploma. No olvidemos, y las apostillas, y en el caso la traducción, o sea, no es el único documento, ¿vale? Como ya lo hemos visto, es una serie de documentos, como lo es el diploma, el certificado de notas, el pago de la tasa, el documento de identificación, las apostillas, etcétera. Exactamente. El trabajo social es una profesión no regulada en España y se hace vía declaración de equivalencia. Pero luego puedes colegiarte con la declaración de equivalencia, ¿vale? Para ejercer. Hola, para homologar título de medicina desde Ucrania, hay que acreditar experiencia y o formación complementaria si el título tiene más de 6 años. Muchas gracias. No es obligatorio acreditar experiencia, ¿vale? Pero si la tienen, siempre es favorable aportar la documentación, ¿vale? Y si el título tiene más de 6 años, pues no pasa absolutamente nada. Los títulos no caducan, ¿vale? Esto ya lo respondimos. En homologación te lo homologan directamente, pero en equivalencia es lo mismo o tienes que cursar algún tipo de complemento formativo. Es lo mismo, ¿vale?
A lo que te refieres con complemento formativo es la convalidación. No hemos llegado todavía hasta ahí, ¿vale? Estamos viendo únicamente la homologación y la declaración de equivalencia, que ambos te dan una credencial, ¿vale? Para ejercer. Dijiste que el estado interno se busca en Google o es una plataforma en concreta. A ver, puedes poner en Google estado interno del expediente, homologación o declaración de equivalencia y te saldrá la web donde puedes buscarlo. Si una persona de otro país acaba su carrera en España, puede ejercer directamente en España, por supuesto. Se está graduando con un título español, tiene habilitación para trabajar. A ver. Si puede tardar hasta 5 años, convendría mejor homologar el bachillerato y empezar otra carrera universitaria en España. A ver, esto no lo puedo decidir yo. Esto lo tiene que decir cada persona en particular de acuerdo a sus expectativas profesionales, personales, ¿vale? De acuerdo a su tiempo, a su capacidad social y económica, ¿vale? Porque no es simplemente empezar una carrera y ya, ¿vale? Entendamos que cuando somos personas migrantes, y digo somos porque yo también lo soy, hay muchas otras cosas que se contraponen. Entonces no es tan fácil como decir, pues me pongo a estudiar una carrera y ya está, porque también implica tiempo, implica dinero, ¿vale? Eso dependerá de cada persona en concreto. Pero si una persona tiene la posibilidad y no quiere esperar, pues lo mejor es que termine su carrera en España, ¿vale? Que lo convalide, que ya lo vamos a ver, no hemos llegado hasta ahí. A ver, esto ya lo respondimos. En el caso de logopedia, para homologar fonoaudiología sí que piden el programa analítico, porque conozco varios casos. Se puede adjuntar desde el principio. En efecto, se puede adjuntar desde el principio. ¿Qué pasa? Que aquí hay muchos temas muy individuales, ¿vale? Hay algunos países donde no ponen ni siquiera el nombre específico de la materia que se está cursando. Por eso les piden documentación adicional. Entonces, mi recomendación es, si pueden adquirir los documentos completos, mejor aportarlos completos, ¿vale? Desde el comienzo. Se puede iniciar una homologación en enfermería con el diploma de egresado. A ver, no solo lo puedes hacer, o sea, necesitas más que el diploma, ¿vale? Necesitas el certificado de notas, el pago de la tasa, las apostillas. Es todo un listado de documentos, como ya lo vimos, que es obligatorio, ¿vale? Esto ya lo respondimos. A ver, ha causado confusión el tema de derecho. Aquí dicen, sobre el título de derecho, tengo entendido que en muchos casos requieren un complemento de estudios en España, es decir, que estudien muchas materias de nuevo. ¿Homologarían entonces al título extranjero una vez el interesado finalice los estudios complementarios? ¿Habría que aportar ese certificado de estudios? Mi pregunta es sobre todo para el caso de ejercer. En efecto, les van a pedir cursar más de la mitad de la carrera, ¿vale? Entonces, por eso se dice que lo que le corresponde es una convalidación, porque al final te vas a ir a estudiar a una universidad y van a emitirte un título español. Entonces, no tienes ningún sentido que te emitan una credencial de homologación, ¿vale? No sé si me hago entender. Si tienes que estudiar más de 3 años, al final te vas a graduar como título de derecho en esa universidad. Por eso,
repito, le correspondería una convalidación. Todavía no lo hemos visto, lo vemos al final. No es el caso, por ejemplo, de los psicólogos, perdón, de los odontólogos que les piden estudiar una o dos materias, ¿vale? En derecho piden casi toda la carrera, por eso a efectos prácticos es una convalidación, ¿vale? Si tengo NIE, pero vencerá en unos meses, igual mi solicitud de homologación sigue, sí, continúa, pero lo ideal es que igual hagas el trámite para hacer la renovación de tu NIE, ¿vale? Para que no haya ningún problema cuando te emitan la solicitud. Emily, perdóname, solo que decirte que quedan 9 minutos, Vale, genial. podemos extendernos si os parece 5 o 10 como excepción, pero que calcules que ese es el tiempo que tenemos. Gracias. Sí, perfecto, ya estoy por terminar. Muchas gracias, Pablo. Termino de ver las preguntas aquí y finalizamos con la convalidación, que es muy rápido, ¿vale? Esto ya lo respondimos. Esto lo vamos a responder ahora. Soy contador en Perú. ¿Me corresponde una equivalencia? Sí. Vale. Genial. Pues ya hemos terminado de responder todas las preguntas correspondientes al procedimiento de títulos universitarios y pasamos al último procedimiento, ¿vale? Que es la convalidación universitaria. Esto es muy simple, es muy corto, ¿vale? Porque le corresponde la competencia únicamente a las universidades públicas o privadas en España, ¿vale? ¿Quién puede iniciar una convalidación? Pues aquellas personas que tengan carreras incompletas en su país de origen y quieran terminarlas aquí en España, o, como ya lo vimos, habiéndolas terminado en su país de origen, pero viendo lo complejo que es el procedimiento para su carrera en específico, quieran terminarla en España y obtener un certificado, un diploma español para ejercer, ¿vale? Aquí la documentación pues variará, depende de la universidad, ¿vale? Pero de forma general es una constancia de estudios parciales o finalizados, un certificado de notas parcial o finalizado, ¿vale? El diploma, si es el caso de estudios finalizados, y un documento de identificación. Y en cuanto al procedimiento, pues simplemente es solicitar un estudio de convalidación en la universidad y ver si ese estudio de convalidación se ajusta o no al caso en concreto, ¿vale? Si se ajusta o no en disponibilidad, en coste de créditos, en tiempo, ¿vale? Este procedimiento es mucho más individual, por eso no hay tanta documentación específica ni un procedimiento muy específico. Lo que yo les recomiendo es que consulten en varias universidades para evaluar cuál es el estudio de convalidación que más les favorece, cuál es el crédito más económico, si es el caso, que les reconozcan más créditos que en otra universidad, etcétera, ¿vale? Pero esto no tiene mucha más documentación ni procedimiento específico, es simplemente esto, ir a la universidad pública o privada en particular, preguntar, ¿vale? Hacer ese estudio de convalidación, que en la mayoría de universidades es gratuito, y nada, y luego matricularse, que ya depende pues de la universidad, les pedirán una documentación específica para eso. Pero bueno, al no ser competencia de ningún ministerio, pues no les puedo decir qué documento o no les van a solicitar, ¿vale? Y con eso finalizaríamos entonces este taller o seminario de reconocimiento de títulos extranjeros en España. Espero haber respondido a todas sus preguntas. Traté de abarcar la mayor cantidad de preguntas posibles. Las que estaban duplicadas claramente no las respondí. Pero bueno, no sé si queda alguna otra pregunta. Tenemos un margen de 1 o 2 minutitos em, para preguntar. Veo que no. Las preguntas
que están en el chat ya las había respondido, ¿vale? Previamente. Muchas gracias a todas y todos, especialmente a Pablo, a Ángel y a los compañeros de APN Madrid por el espacio, por la convocatoria. Es un placer desde AESCO para nosotras poder darles esta información que nos parece de gran relevancia. Y bueno, muchísimas gracias, Pablo. Te Emily, si doy te el parece, espacio. deja de compartir esta pantalla un momentito, solo un momento. Claro. Perfecto, me voy a poner también anclado. Pues nada, Emily, bueno, agradecértelo enormemente tu esfuerzo y tu sabiduría y tu forma de exponer, que yo creo que ha sido deliciosa, de verdad. Agradecer a todas las personas que os habéis sumado, esas 130 y tantas personas que hemos compartido pantalla. Yo creo que como siempre, orgullosos de como red, de demostrar que la red es un instrumento ágil y que podemos contar con las entidades que se han especializado en contenidos y podemos compartirlo, lo cual es un doble placer. Y comentaros que os va a llegar los materiales, la presentación que ha expuesto Emily. Y también un breve cuestionario que os pedimos por favor que completéis, porque seguro que a Emily le va a encantar poder mejorar y le va a encantar ver reconocido su trabajo, ¿vale? En este correo que os vamos a enviar, además de la presentación que tan amablemente nos ha concedido Emily, os vamos a adjuntar dos documentos sobre homologación del título universitario y homologación de títulos no universitarios. Y también comentaros que, hablando con Emily previamente, antes de este taller, me comentó que estaría encantada de poder profundizar en, si fuera pertinente, en cualquier tema que tuviera que ver con este tema de homologación de títulos. Y en este sentido, os animo a que en el cuestionario, que son dos simples preguntas, una es cuantitativa y una para que podáis introducir vuestras observaciones y propuestas de mejora, ahí podéis también hacer el volcado de qué temas os parecerían interesantes y si viéramos que hay una estadística suficiente y Emily pudiera, sería también maravilloso. Y nada más, daos las gracias y os deseo una buenísima semana y nos vemos y ya veré vuestras respuestas en el cuestionario. Un abrazo muy grande. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.